Una vez más, buenos días con todos, queridos hermanos. Qué privilegio en verdad estar nuevamente reunidos y poderle alabar al Señor, poder rendirnos a Él, poder alimentarnos de su presencia. Gracias al Señor por esa bendición. Bueno, en este día vamos a ver otro tema en lo que tiene que ver con el desarrollo del libro de Oseas, y quisiera recordar algo de los dos temas anteriores. El primer tema, el amor de Dios a su pueblo infiel. Recordemos que Oseas fue un profeta llamado por Dios a experimentar algo difícil. Dios le dijo que se case con una mujer ramera que tenía un corazón para sus amantes. Entonces él lo hizo y tuvo 2 hijos, o 3 hijos en verdad tuvo, pero lo que el Señor quería hacerle ver es que así como esa mujer ramera tenía esa inclinación de irse tras sus amantes, el pueblo de Israel era así. Dios amaba al pueblo, pero el pueblo se iba tras sus amantes, que eran sus ídolos, o los ídolos y los ídolos de otras naciones. Y Dios buscaba impedir inclusive eso, y por eso habla, dice: yo le rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto. Pero a pesar de eso, dice, seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Y así aún dice que aunque Dios le dio trigo, vino, aceite, le dio plata y oro, todo lo que le dio le servía para ofrecer a los ídolos, es decir, que ofrecía a sus amantes. Y Dios en esas condiciones vemos que Él actúa sobre esa situación. No podemos nosotros mirar que de pronto Él tenga un sentimiento, Dios tenga un sentimiento de tristeza, como de que se fue su pueblo, así como se fue la mujer de Oseas. Y entonces que Él tenga un sentimiento de tristeza. No se puede ver aquí un sentimiento de tristeza en Dios, porque Dios es Dios, y aunque ¿saben? Lo que se puede ver es un sentimiento de justicia, pero lo que vemos es que cuando el pueblo se aparta, Dios le corrige, Dios le corrige. Y dice que Dios le retira la bendición y le retira el vino, el aceite, el trigo, su lana, su lino, y dice: haré cesar su gozo, y dice: le castigaré por los días que incensaba a los Baales. Y vemos entonces que Dios espera que el pueblo pueda recapacitar. Dios espera que el pueblo pueda recapacitar. Dice el versículo de Oseas 2:14: he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Sabemos que el desierto son las situaciones justamente difíciles, escasez. En el desierto el calor bien fuerte en el día, en la noche un frío intenso que mata. Y entonces en esas situaciones podemos nosotros ver que el pueblo tenía que ya rendirse. Quisiera por favor que me ayuden cerrando la puerta de paso. Gracias. Entonces el pueblo, Dios quiere ver que el pueblo se rinda. Entonces le lleva al desierto, ¿para qué? Para hablarle al corazón. Dice: y hablaré a su corazón. Y entonces vendrá nuevamente la bendición. Dios lo que quiere es, a veces a través de situaciones duras, sensibilizar, quebrantar la dureza, quebrantar el orgullo, la autosuficiencia, quebrantar la falta de dependencia de Dios.
Entonces cuando eso Dios logra quebrantar en nosotros esa dureza, ese orgullo, esa autosuficiencia de decir yo puedo, yo salgo adelante, yo soy autosuficiente, yo no necesito de nadie, yo ni de Dios necesito. Entonces Dios quiere quebrantar eso. ¿Cómo? Llevándole al desierto, donde que no hay nada, donde que no hay comida, donde que hay solo frío y donde que hay calor que quema, calor que asa. Y entonces ahí dice, hablaré a su corazón. O sea que Dios trata de hablar al corazón, y cuando ya logra Él tocar el corazón en los momentos difíciles, entonces viene nuevamente la bendición, y el Señor quiere tener una relación no de Dios a hombre, sino una relación de esposo a esposa. Entonces una relación mucho más cercana, y dice, y te desposaré conmigo para siempre en justicia, juicio, benignidad y misericordia, fidelidad, y conocerás a Jehová. Y ahora también otra parte que podemos ver en el libro de Oseas, ahora en el capítulo 4, que habla de la necesidad de entender que somos responsables de las situaciones presentes. No podemos nosotros decir, lo que pasa en la tierra, ese mundo que se hunde en el pecado, pero qué bueno que yo me libro de todo eso. Porque Dios le confronta al pueblo de Israel por las situaciones que estaba pasando, por la corrupción, porque la justicia se corrompe, porque no hay verdad, porque no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios. Entonces, todo eso, vemos la violencia que hay en las calles, aquí hablando de nuestra ciudad y país. Vemos que todo eso es fuerte, aún las situaciones estas de falta de misericordia, situaciones de que a las personas no se interesan por ser de ayuda a otros, no tienen misericordia. Cada uno vive por sí mismo, para sí mismo y nada más. Y vemos que Dios está confrontando por esa situación al pueblo de Israel. No le dice, no les confronta a esos mismos, a la gente. O sea, si Dios mira a nuestra ciudad y nación, ¿qué está haciendo la iglesia? Dice Dios. ¿Dónde está mi iglesia? Cuando ve aquí sangre en las calles, cuando ve femicidios, homicidios, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué está haciendo mi iglesia? ¿Dónde está mi iglesia? Entonces, por ejemplo, dice que a estas situaciones, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, homicidio tras homicidio, todo esto es lo que estaba pasando en ese tiempo y pasa también ahora. Y podemos nosotros ver que somos nosotros los que el Señor quiere que seamos responsables. No podemos nosotros eludir así, escondernos y decir esto no me incumbe, eso no, mejor que estoy lejos de esas ciudades tan peligrosas. Aquí yo me encierro temprano y con eso estoy tranquilo. Lo que está diciendo el Señor es que somos responsables. Dice, hijos de Israel, Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Entonces vemos que el Dios se dirige al pueblo de Israel por todas estas situaciones, y Dios decreta un juicio, y el juicio es sobre el pueblo. No podemos nosotros decir, ellos son los culpables, nosotros no. Aquí la palabra dice, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Dice, tu pueblo es como los que resisten al sacerdote.
muchas actitudes nuestras nos hacen que nos olvidemos de lo que está sucediendo afuera. Nos peleamos entre nosotros, nos disgustamos, murmuramos unos con otros, nos quejamos contra Dios y contra los hermanos. Entonces estamos muy ocupados dañándonos nosotros mismos y por eso no nos importa lo que está sucediendo a lo de afuera. Hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. El sacerdote es el líder, es el representante de Dios. Entonces aquí estaban resistiendo, es decir, desplazándole. Y lo que podemos ver aquí es que la razón de estas actitudes eran porque no tenían conocimiento de Dios. No habían aprendido la palabra, teniendo la oportunidad, habían despreciado el conocimiento y entonces habían pecado en gran manera y por eso vemos que Dios envía juicios. Después de el dolor del pueblo, Dios siempre tiene misericordia y Él vuelve a levantar. En Oseas 6:1 dice: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Y conoceremos y seguiremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Hoy vamos a ver otra parte de Oseas del capítulo 4, el versículo 6. Y leo nuevamente Oseas el capítulo 4, el versículo 6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Vamos a enfocarnos en esta parte, porque aquí se refiere a padres que tienen hijos y que se olvidaron de la ley de Dios, y Dios dice: porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Sabemos que el primer ministerio que nosotros tenemos es la familia. Debemos ser buen testimonio a la familia, debemos guiar a la familia al Señor. Y si es que nosotros queremos ganar mucho dinero, pero descuidamos a la familia, entonces estamos haciendo algo que nos va a traer un perjuicio muy grande, porque siempre traerá mucho dolor cuando una persona prefiere el dinero a su familia. Y nosotros podemos mirar en esta parte que justamente se dirige a padres. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Veamos algunas situaciones presentes. Los hijos pueden confiar en sus papás. Los hijos, eso es lo más natural, que los hijos confíen en sus papás. Pero ¿qué hemos hecho? Los padres hemos fallado. No les damos tiempo, estamos tan ocupados trabajando que eso es la prioridad. ¿Para cuánta gente la prioridad es el trabajo? Y entonces no damos tiempo a la familia, no damos tiempo a la esposa, en el caso de las mujeres también que se dedican a trabajar y entonces descuidan de estar de una manera cercana con sus hijos, y muchas veces los niños comienzan a crecer alejados de sus padres, son extraños. Más cercana es la maestra o la que cuida niños que la propia mamá, porque cuando la mamá sale, él se queda dormido, encargado. Cuando la mamá regresa, ya el niño quiere dormir y va ya a dormir. Entonces la mamá en realidad es una extraña y el papá también es un extraño.
En una encuesta, los padres dicen que pasaban con sus hijos pequeños unos 37 segundos al día, en promedio, sí, en promedio. Tal vez un día ni un segundo y otros días un poquito, otros días otro rato, a veces, pero estar cerca, estar en un tiempo de comunicación con los hijos. No es el hecho de decir, bueno, sentémonos a ver televisión, sentémonos a ver una película y estoy juntos. No, sino más bien el hecho de estar con los hijos así de una manera muy cercana, conversando, interesándonos el uno con el otro. También los padres no les hemos cumplido las promesas. A veces nosotros somos muy cumplidos con algún familiar, algún extraño, pero con los hijos no les cumplimos las promesas. Les decimos, tal cosa voy a hacer, vamos a salir al parque, te voy a comprar tal cosa, pero no les cumplimos. Las incomprensiones y peleas de pareja delante de los hijos, esto causa mucho dolor en los hijos. Los viajes a otras ciudades por trabajo o a otras naciones por trabajo. Muchos se vuelven, se van de viaje y ya pierden su compromiso, o sea, ya no mantienen su fidelidad al hogar y se van con otra persona. Y entonces aparentemente va a ser beneficioso a tener un ingreso mayor, pero ¿a costa de qué? A costa de la destrucción del hogar, a costa de la destrucción de la familia. Algunas personas han preferido eso y a pesar de el consejo de la iglesia. Algunos han aceptado el consejo de la iglesia y bueno, algunos han viajado, pero han viajado con toda la familia. Alguna persona, hombre o mujer, se han ido solos, pretendiendo lograr algo de beneficio para su familia. Pero lo que han hecho es clavarse una espada en el corazón. Han conseguido más heridas, más dolor, por un poco de plata que no les sirvió para nada. El pecado, sobre todo, también es el mal ejemplo que pueden dar de pronto el padre o la madre que marca a la vida de los hijos. Estaba mirando algunas cosas que en este tiempo los padres permitimos y también pues en las circunstancias los hijos también son involucrados y prácticamente toda la sociedad está inmersa en el uso del internet. Pero el uso del internet influye en el cerebro y sobre todo en los niños. En un estudio que está escrito en un artículo, lavanguardia.com, tecnología, dice: el internet no le ayuda a pensar y razonar, hace pensar de forma mucho más superficial, dice el autor de esto. Ahora el uso excesivo de internet está matando nuestra capacidad de atención y convierte al ser humano en una especie más sedentaria, perezosa y mucho menos creativa. Nosotros los padres estamos criando a los hijos con internet. Claro que el internet está, pero a veces usamos como nuestro asistente de crianza al internet, al celular, a la televisión. Entonces, fijémonos lo que dicen estos estudios, que está haciéndonos personas mucho más superficiales, matando nuestra capacidad de atención y convirtiéndonos en una especie más sedentaria, perezosa y mucho menos creativa. Nuestro cerebro se ha habituado a buscar información rápida, usarla rápido y también olvidarla a la misma velocidad, cosa que impide
construir conocimiento. Se recibe algo y se olvida igualmente. El Internet sí es muy útil, o sea, no se puede desconocer la utilidad, porque pronto une distancias, trae información, hay que escoger la información. Aunque es muy útil, pero es necesario no esclavizarse al Internet. Ni nosotros los adultos no podemos esclavizarnos al Internet, y menos aún permitir que nuestros pequeños también se esclavicen al Internet. Porque si es que nosotros manejamos esto con sabiduría, vamos a desarrollar, en este artículo dice, para poder cultivar un pensamiento conceptual crítico y creativo. Miremos otro artículo. Esto habla acerca de la salud de los niños. Estar constantemente conectados trae beneficios y también efectos nocivos en niños y adolescentes. Los niños y los adolescentes están creciendo inmersos en dispositivos digitales, televisión, videojuegos, computadoras, teléfonos inteligentes, acceso a redes sociales y videos. Los medios de comunicación pueden influenciar a los niños y adolescentes e impactar en su bienestar, la forma en que aprenden, piensan y se comportan. Dice que en una investigación se encontró que los niños de 8 a 12 años pasan un promedio de 5 horas y media en pantallas y consumiendo contenidos. Niños pequeños todavía, no son preadolescentes ni adolescentes, pero ellos ya están consumiendo bastante Internet. Son prácticamente casi adictos porque están consumiendo como 5 horas y media al día. Entre los adolescentes, el 79% dijo que usa las redes sociales y los videos en línea por lo menos una vez a la semana, y el 32% dijo que no quería vivir sin YouTube. ¿Cuántos dicen amén? Algunos no quieren vivir sin YouTube. Bueno, así como hace años un joven le gustaba mucho la televisión y entonces la televisión se dañó y él se enfermó. Real, se enfermó junto con la televisión. Bueno, entonces como vemos aquí que le resultaría muy difícil vivir sin YouTube. ¿A cuántos les resultaría muy difícil vivir sin el smartphone, sin el teléfono inteligente? Les resultaría muy difícil. Ahora estamos casi como adictos a ese teléfono. Dice, las tasas promedio diarias de tiempo de pantalla se dispararon más entre los niños y las familias de bajos ingresos. O sea, aún las familias de bajos ingresos parece que se dedican más a mirar o a usar el tiempo en eso. Los riesgos y beneficios. Hay cosas útiles, pero también hay cosas negativas. Lo útil, exponer a los usuarios a nuevas ideas e información, sensibilizar sobre temas actuales, promover la participación comunitaria, ayudar a los estudiantes a tener recursos y también a trabajar con otros. También permite que las familias y los amigos se mantengan en contacto, aunque estemos bien distantes, pero eso nos ayuda a estar en contacto. Mejoran el acceso a valiosas redes de apoyo, especialmente a personas con enfermedades o discapacidades. Ayudan a promover el bienestar y los comportamientos saludables, en parte. Ahora, ¿por qué se debe limitar? Porque cuando la persona se vuelve adicta a eso, le va a consumir horas de sueño y ya no va a poder actuar o trabajar de una forma normal.
Dice, incluso los bebés pueden verse sobreestimulados por las pantallas y perder el sueño que necesitan para crecer. O sea, aun si los padres de pronto usan mucho televisión, el internet, las redes, y bueno, entonces, aún eso les influencia a los bebés, aunque de pronto no estén expuestos de una manera inmediata. Y entonces eso les impide a crecer sanos, porque si no duermen, si esa luz azul que les ilumina por un lado y que les impacta su mente, después no les deja dormir, entonces eso les afecta en el crecimiento. Y los más grandes, niños más grandes que están en la escuela, tienen efectos negativos en la escuela. Dice que otro de los efectos negativos es como la vida se vuelve sedentaria, entonces hay obesidad. Los niños que abusan de la pantalla son menos propensos a estar en juegos activos y saludables. También retrasos en el aprendizaje y habilidades sociales. Los bebés o niños en edad preescolar ven demasiada televisión. Pueden mostrar retrasos en la atención, el pensamiento, el lenguaje y las habilidades sociales. Se vuelven más, como podríamos decir, autistas. O sea, la televisión le vuelve como autista, metido en sí mismo. Y la mamá tiene que hacerle un mensaje para ver si tiene hambre. Oye, ¿quieres comer? Pero la mamá está ahí y el niño allá, pero como está metido en la pantalla, le tiene que hacer un mensaje por Messenger o que sea, por WhatsApp, pero para que pueda recibir y ir a comer. Entonces no hay una relación inmediata, y eso es retrasos en aprendizajes y habilidades sociales. Y vemos entonces que cuando se permite eso, los niños no interactúan con sus padres y familiares. Ya no hay una relación cercana con papá o mamá. Papá y mamá no me importa, más me importa mi teléfono, mi pantalla, el YouTube, hermanos. Entonces, de esa manera pierden valiosas oportunidades de una relación personal. Los padres que permiten eso están perdiendo a sus hijos. Si no, usted simplemente analice y mire. ¿A dónde van sus hijos cuando llegan de la escuela? Le van a dar un abrazo, estar con usted, vamos a caminar, vamos al parque. No, tal vez se van directo a la pantalla. Un efecto negativo en el desempeño escolar, también problemas de conducta. Los niños quieren hacer lo mismo que ven en la pantalla. Demasiado tiempo usando las pantallas y consumiendo este contenido digital puede estar en riesgo de un tipo de comportamiento adictivo. O sea, se puede volver adictivo. Pasan la mayor parte del tiempo libre en línea y muestran menos interés en las relaciones normales de la vida. Entonces, esas son situaciones riesgosas. También hay muchos, de pronto sabemos que el bullying a través de la línea, o lo que llaman el sexteo a través de la línea, que envían imágenes de personas desnudas o semidesnudas. También el acoso cibernético. Los niños y los adolescentes en línea pueden ser víctimas de acoso cibernético. ¿Qué es el acoso cibernético? Dice que es un efecto negativo y que es una actitud de violencia a través de un acosador, aunque está lejos y es solamente a través de la pantalla, pero es una agresión intencional y repetitiva a través de medios electrónicos.
por parte de un individuo o un grupo contra una víctima. En el Ecuador dice que hay un 10% de los estudiantes adolescentes lo sufren este acoso cibernético. Por eso, hermanos, entonces, como padres debemos controlar y no permitir que eso llegue a robarnos a los hijos. No pueden desprender a nuestros hijos de nuestro corazón, de nuestra cercanía, pero esa es nuestra responsabilidad. Ahora veamos Oseas el capítulo 4, el versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Nosotros amamos los hijos, es lo más normal. No queremos que les pase nada malo, queremos verles bien siempre. Si es que los padres vivimos superficialmente con Dios, o sea, si los padres no vivimos una vida conectada, real, verdadera, fiel, se podría decir esforzada, valiente, consagrada a Dios, entonces estamos viviendo de una manera superficial y podemos ser muy permisivos con los hijos, metiéndoles en ese gran peligro. ¿Qué es lo que dice entonces aquí la palabra? Porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces es que cuando una persona no busca crecer en Dios, cuando una persona desecha el conocimiento, cuando una persona no se preocupa por aprender más de la Biblia, no está en escuela, no está en las enseñanzas, cuando hay un encuentro no le importa, no se preocupa, cuando hay una enseñanza, de pronto un seminario, no quiere más conocimiento, desecha el conocimiento, dice de pronto: no, ya es suficiente con lo que yo he aprendido. Y no se preocupa en aprender más de la palabra de Dios. Algunas personas piensan que ya lo saben todo, Sí, yo ya leí la Biblia. ¿Y qué leyó la Biblia? Claro, leyó la Biblia, pero solo el Salmo 23. Y bueno, y entonces de pronto, si es que lo ha hecho, y si yo comienzo a preguntar aquí algún versículo, hermanos, de seguro que no lo saben. Algunos sí saben, pero muchos no saben. ¿Por qué? Porque han desechado el conocimiento. Pero dice aquí la palabra: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces, si nosotros vivimos así superficialmente, desechando el conocimiento, nosotros vamos a ver un perjuicio en nuestros hijos. ¡Qué tremendo! Dios, prácticamente de pronto se podría decir, Dios se pegó con los hijos. Así es, porque te olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Tal vez nosotros les amamos tanto, pero si nosotros sembramos mal, vamos a ver el mal en nuestros hijos. Pero si sembramos el bien, la obediencia, la fidelidad, aprender más a Dios, obedecer a Dios, entonces Dios nos va a bendecir a nosotros y también a nuestros hijos. Cuando no oramos, entonces también eso, hermanos, es dejar a un lado de conocer a Dios, porque el orar es hablar con Dios. Pero si no oramos, entonces también ponemos en gran peligro para que el enemigo nos destruya, porque no estamos fuertes espiritualmente y no tenemos armas para defendernos. Si un líder deja de orar, de estudiar la Biblia, de estudiar buenos libros, puede ir perdiendo el liderazgo poco a poco. Y ni se da cuenta cuando ya ha muerto en liderazgo.
Pronto un líder de pronto va a mirar que la gente ya no viene a sus reuniones, sus discípulos no se comprometen. ¿Por qué? Porque no está orando. Muchas veces no es por los discípulos, sino por el líder que no se prepara en oración. Cuando no se gana la victoria en lo espiritual, tampoco se gana la victoria en lo físico. Entonces necesitamos nosotros ser líderes o ser pueblo de Dios que ora, que le busca a Dios. Muchas veces estamos tan ocupados en tantos afanes, tantas preocupaciones. Y lo que se pasa por alto es la oración y el devocional. O sea, ya es lo más fácil. Y creo que eso le pasa a todo el mundo. También a mí me ha pasado. Que por la necesidad de hacer algo, todo es importante, inmediato y urgente. Pero la oración, como nadie me dice nada, el devocional, la lectura de la Biblia, como nadie me dice nada, entonces eso se queda. Si yo le pregunto, ¿cuántas veces en la semana ha leído la Biblia? Tal vez leyó la Biblia cuando abrimos aquí. Y sucede así como cuando una hermanita de la iglesia decía a los nietos, no han visto mis lentes, ya más de 2 meses que no encuentro mis lentes, ayúdenme a buscar mis lentes, ya encontré, abuelita, y los lentes en medio de la Biblia. La abuelita no había cogido la Biblia por mucho tiempo, por eso no encontró los lentes. Hermanos, así somos muchas veces nosotros. No oramos, no leemos la Biblia. Hemos dejado el conocimiento de Dios a un lado. Y entonces vemos que nos vamos enfriando poco a poco. Los afanes de la vida nos van ganando. Y nosotros ya no somos esos cristianos fuertes. El dejar de un lado la palabra de Dios pone en gran peligro a nuestros hijos, como hemos leído. Porque Dios dice que si los padres olvidamos su ley, nuestros hijos ya no van a tener su protección. Si nosotros olvidamos la ley de Dios, nuestros hijos ya no van a tener la protección de Dios. Y estarán como fácil presa del enemigo. Tremendo eso. Dios nos ayude, ¿verdad? Porque somos responsables también de nuestros hijos. Nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional trae resultados en nuestros hijos. Si nosotros no somos fieles a la palabra, a la oración, si despreciamos el conocimiento, Él se va a olvidar de nuestros hijos. Y ellos pues caen fácilmente en las garras del enemigo. Veamos lo que sucede cuando hay un hombre que hace un pacto con Dios y es fiel a ese pacto. Por ejemplo, vemos en la vida de Noé. Génesis 6:18 dice, estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Vemos que el pacto que hizo Dios con Noé le benefició a sus hijos y aún a las mujeres de sus hijos. En Génesis capítulo 18, ahora vemos la bendición de Dios en la vida de Abraham, que se extendió a sus descendientes. Capítulo 18, el versículo 19. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que
ha hablado acerca de él. Dios había hablado hacerle nación grande, hacerle bendición, a bendecir sus generaciones. Y entonces vemos que lo que recibió Abraham también fue para sus hijos. En el Salmo 103:17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Entonces, los que lo temen, la justicia de Dios pasa a los hijos y aún a los hijos de los hijos, que quiere decir los nietos. La justicia, la bendición de Dios pasa a otras generaciones. Ahora veamos cuando recae maldición sobre los hijos por causa de los padres. Cuando los padres culpan a los hijos, a veces nosotros pensamos: sí, ese hijo es así, y no es por él sino por el padre. Qué tremendo es eso. Culpan, pero no es porque ellos tienen la culpa, sino porque el padre le formó, le dio mal ejemplo, le dañó de pronto en su infancia o en su juventud. Y lo que nos enseña aquí la palabra, vemos que lo que hacemos los padres trae influencia a los hijos. Veamos, en Éxodo capítulo 20, el versículo 5. Cuando los padres son idólatras, viene maldición sobre la tercera y cuarta generación. Dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A ellas, o sea, se refiere a los ídolos, a las imágenes, no las honrarás. Un padre, una madre que sea idólatra está trayendo maldición sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque la idolatría es aborrecer a Dios. Con su ejemplo, entonces, los padres hacen mal. Veamos en Jeremías 9:13, dice que desde el 14 dice: antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, o sea, de los ídolos, según les enseñaron sus padres. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y le daré a beber aguas de hiel. Le esparciré entre las naciones. El resultado tan grave porque los padres fueron tras los Baales y tras la imaginación de su corazón. En Lamentaciones 5:7, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Mire, el castigo llevaron los hijos. Entonces, vemos que nosotros podemos ser buena bendición o buena influencia para nuestros hijos, o podemos ser personas que dejamos una herencia de ruina, de destrucción, de miseria, de dolor a nuestros hijos. Veamos en la Biblia padres que trajeron destrucción a sus hijos. Elí, dice aquí que Elí había tenido un llamado de Dios. Desde los padres de Elí ya habían tenido ese llamado de Dios para ser sacerdotes. Y en el versículo 29 dice: ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Entonces Elí, siendo un hombre llamado por Dios para el sacerdocio, dice que pisoteó los sacrificios y las ofrendas que Dios había mandado. ¿Por qué había había deshonrado los sacrificios y las ofrendas? Porque había honrado más a los hijos que a él, que a Dios. Mi hijito,
ya no te preocupes, no. Bueno, estás en pecado, pero bueno, tranquilo. No te preocupes, no te preocupes. Eso no se puede hacer. Hay que ser radical en eso. Entonces, vemos que aquí Elí perdió la bendición de Dios y trajo maldición y muerte sobre sus hijos. ¿Por qué? Por preferir a sus hijos, por ser condescendiente con sus hijos, por dejarles que ellos abusen de las ofrendas del tabernáculo. Y también dice que abusaban de las mujeres que iban a orar en el tabernáculo. Entonces, estos hombres, hijos de Elí, no conocían a Dios porque Él no les enseñó, porque Él mismo ya no tenía revelación, sueño, palabra, ya no tenía nada. Dios ya no le daba nada. Entonces, por eso tampoco pudo enseñar a sus hijos. Y vemos que cuando hubo guerra, ahí es que los filisteos vencieron y fue hecha gran mortandad en Israel. El arca de Dios fue tomada y fueron muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Fijémonos, la ruina para la nación, la ruina para esa familia, muerte en los hijos, todo lo peor. Otro hogar que tuvo problemas, David, el mal ejemplo del adulterio. Él fue el autor intelectual del crimen. Él mandó a matar al heteo que era marido de Betsabé. ¿Y qué es lo que pasó con la familia de él? Fijémonos, Amnón, uno de sus hijos, violó a su media hermana Tamar. Esto originó venganza y asesinato de Amnón por parte de Absalón. Eso es lo que trajo. También sufrió la rebelión de dos de sus hijos. Siendo él el rey, uno de sus hijos se levantó contra él, Absalón, y otro, Adonías, se levantaron contra él y quisieron destronarlo, ponerse sobre él. Eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 15 y en 1 de Reyes 1. Hermanos, nosotros podemos ver que ejercemos gran influencia en nuestros hijos. Podemos impartir un espíritu de amor, respeto, obediencia a Dios, sujeción a nuestros líderes, respeto a los líderes, o podemos impartir un espíritu de mundanalidad, de rebelión, de pecado, de superficialidad. Ahora, si nosotros somos respetuosos de Dios, amamos la palabra, si es que le ponemos al Señor en el primer lugar, estudiamos su palabra, entonces vamos a ver la bendición de Dios tanto en nuestras vidas como en la vida de nuestros hijos. Escuchen lo siguiente. Estaba tratando de recordar, pero encontré esto que hace muchos años lo había recibido, y es cómo hacer de los niños futuros delincuentes. ¿Cómo hacer de los niños futuros delincuentes? 1. Dele todo lo que desea, pensará que el mundo le debe todo. Dele todo lo que desea, pensará que el mundo le debe todo. Ría de todas las groserías, palabrotas, tonterías y salidas de tono. Así crecerá convencido de que es muy gracioso y no entenderá cuando en el colegio le llamen la atención por los mismos hechos. Dele siempre la razón frente a los demás. Cuando crezca pensará que los profesores, la gente, las leyes están en contra de él. O sea, defiéndale, ¿no? Si es su hijo, es mi hijo, y el que se viene en contra de mi hijo, contra mí se viene, primero yo. Está muy bien eso, defender los hijos. Pero cuando hacen cosas malas,
no es que los va a tirar, sino que va a reprender lo malo. Y entonces va a corregir eso malo que ha hecho. No se va a poner delante de defenderle a él solo porque es hijo, no. Entonces esto dice, dele siempre la razón. Si usted quiere criar un hijo delincuente, dele siempre la razón frente a los demás. Cuando crezca pensará que los profesores, la gente, las leyes están en contra de él. Cuarto, recoge todo lo que tira. Así pensará que todos están para servirle. 5. Nunca le digas lo que está mal. Nunca le digas lo que está mal, porque vaya a crecer frustrado. Eso, si usted quiere tener un hijo delincuente, haga eso. Nunca le reclame, nunca le diga que está mal, porque piensa que le va a frustrar. 6. Deje que vea lo que quiera. Deje que vea lo que quiera. Pronto dejará de tener un corazón sano. Si usted le deja ver lo que quiera, pronto dejará de tener un corazón sano. 7. Atienda a todas sus peticiones al instante. Le grita. Ya, mijito, ¿qué dijo? Aquí estoy. Ya. Sí, a la orden. Dígame. A veces los padres están al grito de los hijos. El hijo manda y el padre es esclavo de los hijos porque ya le dejó crecer mal, porque cuando era pequeño no le corrigió. Discute delante de él. Por ejemplo, la pareja que se pone a pelear, entonces verá normal la violencia cuando crezca. 9. Dale todo el dinero que desea. Pensará que es fácil conseguirlo, que no es necesario trabajar, sino solo exigirlo. 10. No des ninguna formación espiritual. Ya escogerá cuando sea mayor. Muchas veces esa ha sido la idea de las personas, dejarles que ellos mismos ya cuando sean grandes, ya ellos puedan escoger su relación con Dios, si se van a acercar a Dios o no. Hay que enseñarles desde pequeños, ¿cierto? Enseña al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Entonces la siembra en el corazón del niño es para toda la vida. Amén. Entonces vemos que Dios nos advierte para que pongamos en el primer lugar el orar, el obedecer su palabra, el conocer más a Dios. No podemos nosotros decir, ya le conozco a Dios. Tal vez, hermano, uno pues dice, yo conozco Ecuador, porque conoce su barrio. Y si le ponen en otro barrio de la ciudad de Quito, se pierde, porque no conoce, aún de la misma ciudad, no conocemos todo. Y entonces si nosotros decimos que ya conocemos la Biblia, la palabra de Dios, entonces estamos equivocados, muy equivocados. Necesitaremos 1000 vidas, ni aún así, para poder conocer a Dios. Por eso es que tenemos la eternidad para conocerle a Él. Amén. Y posiblemente ni aún así en la eternidad le avancemos a conocer. Pero como ya estamos en una nueva naturaleza, podremos conocerle y conocerle cada vez más. Y le conoceremos y le seguiremos conociendo a Jehová, que Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, la bendición de poder estudiar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que
nosotros podamos ser conscientes de la responsabilidad con nuestros hijos. Señor, que cada uno de tus hijos podamos valorar lo que es conocerte y seguirte conociendo, aprender tu palabra y seguir aprendiendo tu palabra. Señor Jesús, que ninguno deje entrar al corazón ese sentimiento de que yo ya sé todo y que ya no necesito más estudiar la Biblia, ni estudiar en un curso, en un encuentro, en un seminario. Señor Jesús, permite que podamos seguirte conociendo, Señor, valorar lo que tú nos quieres enseñar. Señor, perdónanos, Señor, si nosotros hemos puesto en poco el estudiar tu palabra, puesto en poco el estar en células, puesto en poco de pronto el estar en la iglesia, en leer la Biblia, en orar. No hemos dado ningún ejemplo espiritual en nuestra casa. Señor, perdónanos, yo te ruego, Señor, que podamos ser fieles a ti, que podamos ser perseverantes, Señor, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu santa palabra. Gracias te damos, Padre. Señor, yo oro, Señor, que tu pueblo como iglesia podamos dejar buena herencia a nuestros hijos, Señor, una herencia de fe, una herencia de fidelidad, Señor. Perdónanos si algún rato les golpeamos el corazón, no solamente golpearles físicamente, sino golpearles el corazón con nuestro mal ejemplo, mala conducta, mal comportamiento. Señor, ten misericordia, perdona a los padres por lo que hemos sembrado en los hijos. Señor, perdónanos, oh Dios, y ayúdanos, Señor, permite que podamos valorar lo que tú eres, quién eres, y también, Señor, podernos acercar a tu santa palabra en oración, en lectura, en estudio. Señor, que podamos dar buen ejemplo en nuestros hijos, Señor, que podamos ser buen ejemplo para ellos, para que ellos aprendan a amarte a ti, Señor, que aprendan a amarte a ti, que aprendan a amar la iglesia, que aprendan a servirte a ti y a servir también en la iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.